Jorge Moragas, buenos días. Buenos días. Enhorabuena. Un nuevo ciclo político es una en persona España. además muy próxima a Mariano Rajoy. Jorge Moragas, que ha estado muchas veces aquí en los desayunos y siempre hemos subrayado eso, que está muy próximo a él en esta etapa de la vida del líder del PP y que me imagino que comparte parte del análisis que se ha hecho en esta mesa, ¿no? Hoy coincido personal de bastante con lo que han dicho sus compañeros de mesa. Sí, que se vea el presidente, ¿no? Lo de hoy que se vea el presidente, no, con Magis yo creo que su análisis está muy bien. Lo único que no comparto es, es que cuando Rajoy decía que era el mejor resultado se refería al porcentaje, y eso es verdad. Es el segundo mejor resultado en porcentaje de la historia del Partido Popular después de las elecciones del 2000 que ganó por mayoría absoluta el Partido Popular. No, estamos muy contentos y el análisis que se ha hecho, pues en líneas generales lo comparto. Yo creo que es muy importante valorar o poner en valor el trabajo realizado en el último año por Mariano Rajoy, y pondría yo el origen en el Congreso de Valencia. Esa ya fue una batalla, en este caso interna, que se ganó, y a partir de entonces lo que hemos hecho ha sido, durante todo el año, renovar y celebrar todos los congresos regionales, provinciales. Luego llegó Navidad, la preparación de las elecciones gallegas vascas, buen resultado, una segunda victoria para Mariano, la primera Congreso de Valencia, la segunda Galicia, en País Vasco decisivos, y la de ayer pues yo creo que es... Bueno, estamos muy contentos, pero tenemos que seguir trabajando con humildad y muy pegados al terreno, que es lo que necesita este país. Es una victoria clara, eso no lo puede discutir nadie, pero ¿es la victoria tan contundente que permitía sospechar una crisis como la que tenemos? Mira, yo creo que el análisis de la crisis es muy curioso y a lo mejor Elena comparte parte de este análisis o esta idea que yo pongo encima de la mesa. ¿Qué ha ocurrido en el resto de países europeos? Es decir, Zapatero dice que la crisis es internacional, que la crisis afecta a todos. Nosotros creemos que aquí afecta más en el sentido de que el desempleo se convierte en un drama que no es comparativo con el resto de países. Pero la crisis no ha dañado considerablemente a los gobiernos de centro derecha del Partido Popular en Europa. Ha dañado precisamente a los gobiernos de izquierdas, a los que hacen políticas socialistas, entre otros al Partido Socialista en España, Portugal, Reino Unido, España. Por lo tanto, la causa no es la crisis, yo creo que la causa son las políticas, y por eso yo creo que se abre una nueva etapa, y esperamos que el presidente Zapatero interiorice bien, interprete bien este mensaje que ha emitido la mayoría de la sociedad española. Surge una nueva mayoría social, en mi opinión, que yo creo que es la base que nos llevará a la victoria en las generales, y eso hay que interpretarlo con humildad por nuestra parte, pero también por parte del presidente del Gobierno. Elena, decía Jorge Moragas, es Elena Valenciano. Buenos días. Hola, buenos días. A quien ustedes conocen como compañera tertuliana en este programa. Hoy viene como la responsable de Relaciones Internacionales del Partido Socialista. Ha sido también vicecoordinadora de la campaña electoral. ¿Por qué ha ganado estas elecciones el Partido Popular, Elena Valenciano? Bueno, pues el Partido Popular ha ganado estas elecciones por dos razones fundamentales desde mi punto de vista. Bueno, primero porque han hecho un buen trabajo y felicito a Jorge. En realidad son tres. Primero, porque han hecho un buen trabajo y felicito a Jorge Moragas por ello, muy especialmente a Jorge Moragas. En segundo lugar, porque es verdad que Europa entera ha votado bajo el manto de una crisis económica que hace que el voto se haya producido de manera muy particular y habría que analizar casi país por país. Y en tercer lugar, porque ha habido una participación mucho menor de la que suele haber en elecciones generales. Digamos que el Partido Popular ha necesitado casi 30 puntos menos de participación para sacarnos 2 puntos más de los que sacaron en generales. Es decir, que hay crisis, que estas son unas europeas, y las europeas siempre hacen que la gente se movilice menos, y luego han ganado pues porque han trabajado bien. Vamos a entrar enseguida en el análisis de este resultado electoral desde el punto de vista del Partido Socialista, pero de momento nos quedamos todavía en el PP, porque ¿qué traducción o repercusión va a tener en nuestra vida política nacional este resultado? ¿Cómo va a comportarse a partir de ahora el principal partido de la oposición? Rajoy lo tenía claro anoche en su discurso, decía lo siguiente. Estamos exigiendo al Gobierno de España un cambio en la política económica para luchar eficazmente contra la crisis, acabar con el paro y crear empleo. Amigas y amigos, este resultado exige un cambio en la política económica del Gobierno y un cambio en muchas cosas más, porque así lo han dicho una mayoría de los españoles. ¿Tiene que cambiar el Gobierno algo de su política en función de estos resultados, como ya le reclamaba anoche el principal partido de la oposición? Bueno, cuando hay elecciones uno gana
tiene que seguir trabajando, y cuando uno pierde tiene que trabajar más. Pero se equivocará Mariano Rajoy si trata de extrapolar los datos de estas elecciones europeas a unas elecciones nacionales. Yo creo que eso es un error absoluto de cálculo, y que puede ser exactamente lo que lleve al PP a no comprender este resultado electoral. Yo creo que el gobierno tiene que seguir trabajando con las prioridades que, por cierto, enuncia el propio Mariano Rajoy, es decir, luchar contra la crisis, detener la destrucción de empleo, crear empleo y caminar hacia un modelo económico diferente que no permita que esta crisis económica vuelva a repetirse. Y para ello seguramente hay que volver a pensar muchas cosas, y sí con la mano tendida, desde luego, a la oposición, con la mano tendida al Partido Popular, para que colabore a partir de ahora, como no ha hecho hasta ahora, en la salida de esta crisis. Jorge Moragas, ¿qué oposición anticipa ese discurso de ayer de Mariano Rajoy? ¿Qué le van a exigir al gobierno a partir de hoy? Bueno, yo creo que no va a haber un cambio copernicano, digamos, en lo que es nuestra línea de posición. Y discrepo amablemente con Elena en el sentido de que nosotros sí que hemos ofrecido nuestro apoyo para abordar cuestiones de importancia considerable en esta crisis, ¿no? Me remito, por ejemplo, al rescate o al apoyo a las entidades financieras. Es decir, es el aspecto quizá más importante de la crisis. Ahí hemos ofrecido apoyo. Pedimos unas condiciones, vemos que eso nos ha traducido, digamos, en lo que a nosotros nos hubiera interesado. En todo caso, nosotros lo que pedimos es que el gobierno, y ahí a lo mejor discrepará en el ángulo, digamos, Elena, pero el gobierno no ha aceptado las propuestas del Partido Popular. Nosotros queremos un plan de reformas serio, que se aborden cuestiones como, por ejemplo, la reforma laboral. El gobierno se ha manejado, digamos, en la ambigüedad. Al principio Zapatero dijo que no, luego el otro día sí pero no, Elena Salgado no pero sí. Esto no puede seguir así. Nosotros lo que queremos decir es apliquemos un reformismo que haga que España atraviese lo antes posible y con el mejor coste posible esta crisis. Y es el gobierno quien tiene que liderar eso. Nosotros las propuestas las hemos puesto encima de la mesa. ¿Vale? Si el gobierno prefiere seguir manejándose con esa geometría variable sin escuchar las propuestas del Partido Popular, creemos que cometerá un error. ¿Elena? Bueno, desde mi punto de vista, lo que ahora me está diciendo Jorge no ha sido así, y hay muchísimos ejemplos de propuestas que se han llevado al Congreso de los Diputados que no han sido apoyadas. Ni siquiera fue apoyada aquella que ha permitido que se generen unos cuantos, ojalá que hubieran sido más, puestos de trabajo en estos últimos meses. Pero en fin, yo creo que si el espíritu es el de mayor colaboración, bienvenido sea. Yo creo que esa es una lectura que también hay que hacer. Ahora, insisto, a los españoles y españolas se les ha preguntado por Europa. No se les ha preguntado ni por su ayuntamiento, ni por su comunidad autónoma, ni por el gobierno de España. Estamos viendo, justo mientras hablaban Jorge Moragas y Elena Valenciano, el mapa de autonómico